La verdad es que salir detrás de ACDC es toda una responsabilidad. Vamos a intentar estar a la altura. Tierra, aire, agua y fuego. Los 4 elementos de los que estaría formado nuestro planeta según los griegos. En mi exposición yo me voy a centrar fundamentalmente en el aire, en lo que yo he dado en llamar el carácter indomable de la atmósfera. Sin embargo, y como han hecho otros ponentes, no me puedo resistir a citar la presencia del quinto elemento, que desde la época de los griegos nos acompañó hasta finales del siglo XIX, el éter. Ese fluido sutil, invisible, imponderable y elástico que decían los clásicos que llenaba todo. Sin embargo, en el año 1887, Michelson y Morley realizaron un experimento para mostrar efectivamente la existencia del éter y fracasaron. Es decir, lo que demostraron fue que no existía el éter. Aquello que parecía efectivamente un fracaso, en realidad fue un auténtico éxito porque constituyó el inicio de una nueva línea de investigación en física que culminaría nada más y nada menos que con la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein. Pero no nos desviemos de nuestro camino. Vamos a volver al aire. Si se fijan en las imágenes que aparecen a la izquierda en la pantalla, pueden ver seres vivos nadando o caminando por el fondo del océano. ¿Y qué estaríamos viendo a la derecha? Pues a la derecha algo similar. Estamos viendo en realidad seres vivos, en este caso volando o caminando en el fondo de un océano de aire. Fue Evangelista Torricelli en el siglo XVII el primero que propuso esta idea, después de demostrar que la atmósfera pesaba y ejercía una presión sobre todos nosotros. Efectivamente, el aire se mueve y la atmósfera está en continuo movimiento. La predicción del tiempo, es decir, el tiempo para mañana, el tiempo que haga mañana, es función o depende efectivamente del tiempo que hace hoy. Pero llegados a este punto nos podríamos plantear un par de dudas aparentemente retóricas, pero que tienen mucho significado. La primera de ellas es, ¿conocemos realmente el tiempo que hace hoy en cualquier lugar de nuestro planeta? Y la segunda, en consecuencia, ¿cómo podemos nosotros hacer una predicción del tiempo para mañana o para pasado o los siguientes días? Bien, el movimiento de la atmósfera se debe principalmente a que el Sol ilumina nuestro planeta, lo que pasa es que no lo hace de forma homogénea. A lo largo del año, la zona de mayor irradiación solar es precisamente la zona ecuatorial, disminuyendo esta conforme aumentamos en latitud en cualquiera de los dos hemisferios. Además, este ritmo de disminución es dependiente de la época del año en la que nos encontramos. Toda esta energía que nos llega del Sol se almacena parcialmente en la atmósfera, pero una parte de esa energía se transmite hasta la superficie del planeta y los océanos, que a su vez devuelven parte de esta energía a la atmósfera, estableciéndose entonces un equilibrio térmico ciertamente delicado. Como consecuencia, además de la heterogénea distribución de la energía en el aire, nos encontramos con regiones en las que la densidad del aire es menor y en otras es mayor. Y con la presión pasa exactamente lo mismo. Puntos de mayor presión, puntos de menor presión, de manera tal que se establece un desequilibrio mecánico que provoca el movimiento de grandes masas de aire, es decir, vientos, tratando de alcanzar un equilibrio ciertamente imposible. Vayamos entonces a la predicción. La predicción del tiempo desde mediados del siglo XX se realiza mediante modelos numéricos de predicción. Un modelo no es más que una representación de un sistema físico que nosotros pretendemos estudiar. En el caso de los modelos numéricos de predicción meteorológica, se trata de sistemas que se programan en potentes ordenadores y que contienen la física, en particular termodinámica y mecánica de fluidos, que describe el movimiento de las partículas que forman el aire, esta gran masa de aire que rodea nuestro planeta. En principio, el esquema de la predicción meteorológica es bastante sencillo de entender. Partiríamos de un estado inicial, supuestamente conocido, es decir, el estado actual del tiempo, y esta información la introducimos en nuestro modelo numérico, que mediante una serie de ecuaciones físicas permite hacer evolucionar esas variables en el tiempo hacia el futuro, de manera tal que al final encontramos nuestra solución, que es el estado final o predicción meteorológica. Pero vamos a centrarnos por un momento en lo que hemos denominado el estado inicial. El estado inicial de la atmósfera se establece mediante sistemas de observación. Y hoy en día tenemos multitud de sistemas de observación terrestres y aéreos. Podemos hablar de estaciones meteorológicas, radares, radiosondeos, boyas marítimas, incluso barcos y aviones comerciales que a lo largo de sus trayectos realizan medidas de las variables atmosféricas y las envían a los grandes centros de recepción de datos
que aunan toda esta información procedente de distintas fuentes con el único objetivo de establecer el estado actual más preciso de la atmósfera. Por un momento vamos a fijarnos en las estaciones meteorológicas, quizás sea el sistema de observación más familiar para todos nosotros porque lo vemos en las carreteras en múltiples lugares. Muchas de ellas tienen pluviómetros que, como todos sabemos, miden la precipitación en tiempo real. Podríamos preguntarnos si la red mundial de pluviómetros nos permite conocer con exactitud la cantidad de agua que está cayendo en cualquier lugar del planeta. Y la respuesta, desafortunadamente, es no. Un artículo recientemente publicado demostró que el área cubierto por la red mundial de pluviómetros es equivalente al área de un campo de fútbol. Evidentemente, este área es muy pequeño en comparación con el área de toda la Tierra, de todo el planeta. Por lo tanto, no nos puede proporcionar una información precisa acerca de toda el agua que cae. Por fortuna, en los últimos años, el desarrollo de satélites meteorológicos se ha multiplicado. Cada vez tenemos más en órbita polar o en órbita geoestacionaria. Y dada su gran cobertura espacial, son capaces de tomar información, captar información del estado de la atmósfera en los lugares más recónditos del planeta. Es más, en los últimos 40 años la resolución espacial de estos instrumentos se ha incrementado muchísimo. En los años 80 tenían una resolución espacial de unos 200 kilómetros y a fecha de hoy estamos con resoluciones espaciales del orden de 1 kilómetro. Los más avanzados son capaces hoy en día de diseccionar un huracán y a partir de la información que extraen de su interior, estimar en tiempo real la precipitación que está cayendo en ese lugar. Acabo de citar un huracán. Podríamos hablar aquí de borrascas, anticiclones, frentes cálidos, fríos, términos con los que todos estamos bastante familiarizados gracias a los medios de comunicación. Pero todas estas son estructuras meteorológicas inmensas, con tamaños del orden de cientos, incluso a veces miles de kilómetros. Pero en la atmósfera a veces pasan cosas a una escala muy, pero que muy pequeña. Quizá de todas ellas, la más fascinante sea aquella que sucede en el interior de las nubes, lo que estudia la microfísica de nubes. Esta parte de la física estudia cómo se produce el proceso de crecimiento de gotitas de agua en el interior de nubes, hidrometeoros, llamamos en general, hasta alcanzar un tamaño que sea precipitable, que pueda dar lugar a la lluvia. Gracias a la microfísica de nubes, nosotros sabemos que cuando se enfría el vapor de agua y condensa, no lo hace sobre sí mismo, sino que tiene que depositarse sobre pequeñas partículas de tamaño micrométrico sólidas que existen en el aire, denominadas núcleos de condensación. Y de esta manera se forman las primeras gotitas del tamaño de unas pocas micras. En presencia de suficiente combustible, es decir, vapor de agua, estas gotitas pueden crecer incrementando sus tamaños hasta órdenes de 10 y más de 100 micras. De manera tal que si son capaces de llegar a tamaños comparables a 1 milímetro, entonces se convierten en gotas de precipitación que caen por efecto de la gravedad. A mayores, en el interior de algunas nubes se pueden alcanzar temperaturas muy bajas del orden de menos 10 o menos 15 grados. En esas circunstancias entonces se van a formar también cristales de hielo con múltiples geometrías, muy bonitas por cierto, y que serían los precursores de la formación de eventuales copos de nieve o piedras de granizo. Les puedo asegurar que el mapa de los procesos microfísicos que forman parte, digamos, o que toman partido en el interior de las nubes es extremadamente complejo y a día de hoy no está completamente resuelto. Sin embargo, con el conocimiento que hoy tenemos, es cierto que nuestros modelos son capaces de simular la formación de nubes e incluso de predecir si una nube va a dar lugar a precipitación. ¿Cuándo? ¿Dónde y de qué tipo? Ciertamente, gracias al conocimiento y al avance tecnológico, una predicción a 5 días, hoy, es tan precisa como era una predicción a 24 horas hace 40 años. Hemos avanzado mucho, pero las predicciones no son perfectas, todos lo sabemos. Se siguen cometiendo errores. Y es que hay una serie de incertidumbres inherentes al proceso de predicción contra las que luchamos, digamos, los científicos. Y aquí yo me quiero centrar en una, que es precisamente esa que hace referencia a nuestro incompleto conocimiento del estado inicial de la atmósfera, que es lo que precisamente dota a la atmósfera de este carácter que yo he denominado anteriormente como indomable. Y para eso tenemos que remontarnos al año 1972, año en el que el genial matemático y meteorólogo Edward Lorenz descubrió el efecto mariposa.
Todos hemos oído hablar del efecto mariposa o del comportamiento caótico de la atmósfera. Nosotros preferimos hablar de dependencia sensible a las condiciones iniciales, que es tal y como él lo denominó. ¿Y en qué consiste este problema? En nuestro acontecer diario, nosotros sabemos que toda causa tiene un efecto. De alguna manera es la idea determinista del acontecer físico. Y también sabemos que una pequeña modificación en la causa puede provocar una pequeña modificación normalmente en los efectos. Es decir, existe un sentimiento de proporcionalidad directa en nuestros días. Esto con la atmósfera no sirve. Lorentz descubrió que una pequeña modificación en las condiciones iniciales podía provocar una gran, digamos, divergencia en la solución, es decir, en la predicción realizada. Claro, entonces tenemos un problema, porque si nosotros no conocemos con absoluta precisión cómo son las condiciones iniciales antes de hacer una predicción meteorológica, estamos abocados a que nuestra predicción pueda sufrir grandes variaciones o grandes divergencias. ¿Cómo luchar contra esto? Pues en principio nos tenemos que adaptar a la situación. Tenemos que reconocer esa característica indomable de la naturaleza y en lugar de fiarnos de una única predicción numérica, lo que vamos a hacer va a ser establecer un conjunto de posibles estados iniciales, normalmente muy próximos unos a otros, y para cada uno de ellos correr nuestro modelo de predicción, obteniendo al final un conjunto de predicciones meteorológicas, todo un escenario. Quizá con la siguiente imagen lo podamos observar todavía mucho mejor. Eso que ven ahí es una predicción meteorológica realizada el día 9 de diciembre hasta el día 24 de diciembre, por supuesto incluyendo el día de hoy, claro. Se trata de la predicción de la temperatura sobre la ciudad de León a unos 1.500 metros de altura. Cada línea de color representa una predicción numérica partiendo de un estado inicial concreto. Lo que pasa es que aquí vemos una nube de hilos de colores. Efectivamente, hay una nube de hilos de colores porque se está mostrando el resultado de 50 predicciones meteorológicas, que han partido de 50 estados iniciales muy próximos unos a otros, como pueden ver a la izquierda de la gráfica. ¿Y qué es lo que vemos en esta figura? Miren, lo esencial es que hasta las primeras 72 horas prácticamente todas esas predicciones van al unísono. Hay muy pocas diferencias de unas a otras. Prácticamente todas llevan el mismo camino. Pero a partir de la hora número 72 aproximadamente ocurre algo fabuloso. Y es que esas líneas comienzan a diverger. Y las predicciones empiezan a llevar caminos muy diferentes. De manera tal que intentar establecer una predicción a 5 o 6 días a partir de entonces de la temperatura, fiándonos de una única de estas predicciones, es verdaderamente algo muy arriesgado. No es ese nuestro objetivo, coger la predicción del día. Nuestro objetivo es recopilar toda la información que nos ofrece este conjunto de predicciones y trabajar con ella utilizando métodos matemáticos y estadísticos. Y así a lo que vamos a llegar, digamos, es a establecer predicciones teniendo en cuenta la probabilidad de que sucedan determinados eventos, probabilidad de que la temperatura alcance determinado valor o que la precipitación llegue a determinados valores también. De manera tal que hemos asistido a un cambio en el paradigma de la predicción desde el descubrimiento de Lorentz. Hemos pasado de un paradigma basado en causa-efecto determinista a un paradigma probabilista. Y desde luego esto nos está proporcionando una cantidad de información fabulosa digamos, acerca de cuál es el comportamiento y la naturaleza propia de la atmósfera. Desde luego una tarea apasionante. Otras incertidumbres del proceso de predicción, desde luego, que están siendo abordadas y se están minimizando gracias al incremento en el conocimiento y al incremento en la tecnología. Sin embargo, esta en concreto, asociada a la dependencia sensible de las condiciones iniciales de la atmósfera, es una incertidumbre contra lo que no podemos luchar desde el punto de vista tecnológico y de conocimiento directo como en otras, porque hace referencia a una naturaleza, a la propia naturaleza que definitivamente es indomable de la atmósfera. Muchísimas gracias.